Saludos y bienvenido a su curso de Evangelio Sinóptico y el libro de Juan. Dentro de estas 4 semanas estaremos abordando temas importantes respecto al trasfondo histórico y político del pueblo de Israel. Además, vamos a estar viendo los contenidos de Mateo, Marcos y Lucas y cuál es su diferencia con el Evangelio de Juan. Empecemos con la definición de Evangelio Sinóptico. Aquí tenemos el término de Evangelio Sinóptico, y sinóptico significa vistos juntos. Entonces, Evangelio significa buenas nuevas. Cuando unimos las dos definiciones, significa ver las buenas nuevas de la misma forma. Ahora bien, este término se comenzó a usar a finales del siglo XVIII. ¿Son los 4 evangelios sinópticos? ¿Son los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, sinópticos? No. Solo 3 de ellos, es decir, Mateo, Marcos, Lucas. ¿Por qué? Porque solo esos 3 cumplen con el criterio de ver las buenas nuevas de la misma forma. Además, el estilo narrativo de Mateo, Marcos y Lucas es muy similar. Difiere con el estilo narrativo de Juan. Ahora vamos a ver las fuentes de información. Y hay algo que los eruditos llaman la importancia de Marcos. ¿Por qué Marcos es tan importante? Quiero aclarar que si usted ya tomó el curso de Introducción al Nuevo Testamento, esta clase número 1 puede ser un repaso para usted de algunos temas que ya se vieron en el curso de Introducción al Nuevo Testamento. De todas maneras, es bueno repasar y tomar apuntes y prestar atención. ¿Por qué Marcos es importante? Vemos que Mateo y Lucas incluyen casi todo el libro de Marcos en sus escritos, ya que Marcos fue el primero en escribir acerca de la vida de Jesús. Cabe destacar que no porque fue el primero en escribir de Jesús es el más importante o el más completo. Hay otras fuentes de información y también hay algo que se llama problema sinóptico. Veamos qué es. Aquí tenemos el problema sinóptico. Por ejemplo, tenemos que hay 4 fuentes de información. La primera fuente es Marcos, porque fue el primero en escribir. La segunda fuente es una fuente que se llama fuente Q, que dice que tiene registros de la vida de Jesús. Por otro lado, tenemos aquí en el punto verde la información que el mismo Mateo recabó para poder escribir acerca de Jesús, y acá en la L tenemos la información que el mismo Lucas investigó adicional a Marcos y a la fuente Q. En resumen, Mateo se basó en Marcos, en la fuente Q y en sus investigaciones o experiencias vividas para poder escribir ese evangelio. Y Lucas se basó también en Marcos, en la fuente Q y en sus propias investigaciones, a pesar de que no fue discípulo directo de Jesús. Recuerde que cada teoría es solo una teoría. A la hora de aportar información, algún trabajo, proyecto, debemos ser honestos y diligentes para seleccionar la fuente de información. No todas las fuentes de información son confiables. Si nos concentramos mucho en las fuentes, podemos perder la importancia del contenido de cada libro. ¿Por qué les menciono esto? Porque a lo largo del estudio de los evangelios sinópticos vamos a ver muchas teorías de los antiguos padres, teorías de eruditos. Entonces yo quiero que usted esté consciente de que estas solo son evidencias externas. Cuando hablo de externas, son evidencias fuera de la palabra de Dios. Para que comencemos con la descripción general de Marcos. Marcos tenía 2 nombres. Su nombre judío era Juan y su nombre griego o romano era Marcos. Aquí les dejo de tarea diferentes referencias bíblicas donde usted va a encontrar que llamaban a Marcos con cualquiera de los 2 nombres. Entonces, quiero que usted pueda leer, deseo que usted pueda leer en su casa cada una de las referencias y usted pueda identificar ambos nombres. También tenemos algunos registros adicionales, como la teoría 1, que dice que la cena del Señor se hizo en la casa de Marcos.
La cena la última cena con sus discípulos se hizo en la casa de Marcos. Y en la teoría 2 se dice que el hombre que fue apresado en el Getsemaní y escapó desnudo fue Marcos. Entonces se cree que Marcos fue un testigo ocular del arresto de Jesús, y eso usted lo puede leer en Marcos 14, 51 al 52. También tenemos evidencias externas, fuera de la Biblia, como Papias, que él fue uno de los discípulos de Juan el Apóstol. También tenemos a Eusebio de Cesarea. Él escribió un libro importante que se llama La Historia Eclesiástica, donde él cita el testimonio de Papias como prueba de que Marcos es el autor de su libro. También tenemos padres de la iglesia como Justino Mártir, Ireneos, Clemente de Alejandría, que ellos reconocen la relación que hubo entre Pedro y Marco en sus escritos. ¿Cuándo fue escrito el libro de Marcos? Marcos compuso su evangelio durante el último año del ministerio de Pablo. Según la tradición antigua, Pedro murió alrededor del año 64 después de Cristo y Marcos lo completó un poquito después. Quiere decir que estos evangelios no se escribieron justito después de que Jesús fue ascendido al cielo, no. Por lo general, estos evangelios sinópticos tomaron tiempo en escribirse. Y muchos de ellos hasta mucho después de las cartas de Pablo y de las cartas de Pedro. Fueron casi los últimos libros del Nuevo Testamento en completarse. ¿Cuál es el propósito de Marcos? Marcos se enfoca mucho a la acción. Si usted puede ver la imagen, usted se puede dar cuenta de que hay muchos milagros, expulsiones de demonio. ¿Por qué? Porque Marcos está escribiendo directamente a los gentiles romanos y él necesita convencerlos de que Jesús no solo es Hijo de Dios, sino que Jesús es Cristo de poder y de acción, pero también siervo. Recuerde que en el antiguo, en los tiempos de Israel, en el Nuevo Testamento, el imperio romano estaba dominando políticamente y para ellos todo era la adquisición de poder y las posiciones de autoridad. Entonces, Marcos quiere reflejar a Jesús como un hombre que tiene poder, que tiene posición, pero a la misma vez es un siervo. Y el siervo era una de las profesiones más relegadas o denigradas en ese tiempo. La audiencia de él, como ya les dije, era los romanos. Por eso Marcos no da la genealogía de Cristo, porque los romanos no tienen interés en conocer si Jesús es hijo de David, de qué tribu viene, no. Por eso él evita la genealogía de Cristo. Y por eso usted ve que en sus escritos Marcos interpreta frases arameas. Por ejemplo, cuando él dice el ejemplo de que Jesús estaba resucitando a la niña y le dice Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Entonces él traducía frases arameas porque los romanos no hablaban arameo, los que hablaban arameo eran los judíos. Los romanos hablaban griego. Por eso él se toma el trabajo de traducir aquellas frases. Eso solamente usted lo va a ver en el libro de Marcos. Vamos a Mateo. Mateo también tenía dos nombres. Uno era Mateo y el otro era Leví. Él era un recaudador de impuestos, su papá era Alfeo y su hermano era Santiago. No tenemos registro de Mateo, pero los padres, los antiguos padres afirman que estaba predicando entre los hebreos, etíopes, griegos, sirios y persas. Tenemos algunas evidencias externas. Recuerden, estos nombres siempre van a estar presentes. Papias, Ireneo, Jerón. Papias dice que el Evangelio de Mateo fue una traducción de un documento anterior escrito en hebreo. Fue traducido literalmente del hebreo al griego. Más adelante vamos a ver por qué se tradujo al griego. Ireneo dice que Mateo estaba escribiendo el Evangelio mientras Pedro y Pablo predicaban en Roma, y Jerón identificó las primeras teorías y afirmó
verificó las primeras dos teorías de Papias e Ireneo y afirmó que se desconoce el nombre del traductor del Evangelio al griego. La fecha de escritura fue entre el año 60 y el año 100 después de Cristo. ¿A quién le escribe Mateo? Mateo le escribe directamente a los judíos. Su propósito era conectar la fe judía con Jesús. Él quería mostrar evidencias de que Jesús cumplió muchas de las profecías del Antiguo Testamento. Acuérdense que los judíos esperaban al Mesías y ellos se basaban en las profecías. Entonces él quería decir, miren, las profecías se están cumpliendo con Jesús. Entonces él quería mostrar esas evidencias y quería desafiar a los judíos a ver a Jesús como el Mesías esperado. Aquí les tengo un regalo para que usted vea todas las profecías de Jesús y su cumplimiento en el libro de Mateo. Usted lo puede verificar en su casa, está precioso. ¿Dónde está el conquistador que libertará a su pueblo de la esclavitud pagana? Este era el anhelo de los judíos. Ellos esperaban un poderoso líder y el concepto de un Mesías era un rey guerrero, alguien que los libertara de la esclavitud del Imperio Romano, y sus expectativas no los hacían percibir, ellos no podían percibir que Jesús había llegado, el verdadero propósito de Jesús. Ahora, ¿cuáles fueron las estrategias que Mateo utiliza para convencer a los judíos? Primero, comienza con la genealogía desde David. ¿Para qué? Para enfatizar que Jesús es el rey davídico, o sea, del rey que viene de la familia de David, el rey esperado. También Mateo cita a los profetas del Antiguo Testamento, obviamente para dar cumplimiento a las profecías. Mateo también usa frases como la ciudad santa, el lugar santo, hijo de David, el reino de los cielos, en lugar del reino de Dios. ¿Por qué? Porque para los judíos mencionar la palabra Dios era algo muy sagrado, que ellos como humanos pecadores no debían pronunciar así por así. Entonces, para no crear un bloqueo mental en la mente, un bloqueo mental en los judíos, él cambió el término de Dios, el Hijo de Dios, el reino de Dios, por el Hijo de David y el reino de los cielos. Mateo se refiere mucho al cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento como evidencia de que Jesús es el Mesías esperado. Por otro lado, Mateo no explica actos o prácticas religiosas judíos a sus lectores porque ellos son judíos, entienden perfectamente la cultura. Mateo enfatiza que Jesús no vino a destruir la ley porque los judíos están muy apegados a la ley. Entonces lo que él enfatiza es que Jesús vino a cumplirla. Mateo también condena a los líderes religiosos. Los gentiles no estarían tan interesados en los líderes religiosos porque los líderes de ellos son los romanos, mientras que en el pueblo judío consideraban a los saduceos como líderes espirituales y también políticos, igual a los fariseos eran líderes espirituales. Entonces, él los condena y hace énfasis en esto para que los judíos se den cuenta, oye, los líderes religiosos están mal. Mateo responde las preguntas de los judíos, es donde usted va a encontrar más preguntas que le hacen a Jesús. Hacen mucho énfasis en todas las preguntas que la audiencia le hacía a Jesús y la respuesta que Jesús les daba. Y también enfatiza mucho en las enseñanzas de Jesús. Ya vimos que Marcos enfatiza en los milagros y entonces Mateo enfatiza en las enseñanzas de Jesús. Tenemos algo bonito en cuanto a la organización de Mateo y Marcos. Hay una diferencia. Por ejemplo, Marcos organizó los milagros de Jesús y las enseñanzas en orden cronológico. Cuando usted va leyendo el libro de Marcos, todo va en orden cronológico, mientras que Mateo no lo agrupó así. Mateo agrupó los milagros de Jesús en un lugar y las enseñanzas de Jesús juntitas en otro lugar. Esta es la diferencia.
¿Por qué Mateo aparece primero en el Nuevo Testamento? ¿Por qué no aparece Marcos? Si Marcos fue el primer libro en escribirse. Y es sencillo, es porque Mateo es el puente que conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Recuerda que yo le dije que Mateo es el libro que hace más énfasis en el cumplimiento de las profecías. Entonces, este es el libro que conecta lo que pasó en el Antiguo Testamento, las profecías que se dieron y el cumplimiento. Vamos a Lucas. En el Evangelio de Lucas, los antiguos padres, afirman que él era nativo de un lugar que se llama Acaya y murió a los 84 años. Lucas nunca se casó y solamente tenía un hombre. Aquí podemos ver en Colosenses 4:10, lo puede verificar en su casa, que Lucas era amigo de Pablo y era médico de profesión. En 2 Timoteo 4:11 vemos que Lucas fue compañero de Pablo en la prisión. Y en Filemón 2:4, él trabajó como un compañero de trabajo, un colaborador. Tenemos evidencias bíblicas. Por ejemplo, cuando usted lee la introducción del libro de Lucas versus la introducción del libro de Hechos, usted puede ver que Lucas le escribe a la misma persona en ambos libros. A esa persona se le llama Teófilos, mi excelentísimo Teófilo. Verifique Lucas 1, del 1 al 4, y Hechos del 1, capítulo 1, versículo 1. El escritor, los escritos de Lucas están en 2 tomos. El primer tomo se llama Lucas y el segundo tomo se llama Hechos. Y esto Lucas lo hizo bajo la guía de Pablo. Cabe destacar que en el libro de Lucas, él hace muchas referencias a investigaciones, a entrevistas. Cuidadosamente se dedicó a investigar los hechos con evidencias de la vida de Jesús y sus milagros antes de escribir. Su fecha de escritura fue entre el año 60 y 70. ¿Cuál es su propósito y cuál es su audiencia? Su propósito es mostrar a Jesús como hombre. Y Lucas es el libro más largo de todo el Nuevo Testamento. Además, así como Mateo es un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Lucas es un puente entre Cristo y la iglesia. Si se da cuenta, el autor del libro de los Hechos fue Lucas. Entonces, él es el puente entre Cristo y la iglesia primitiva cuando se fue formando. Aquí en esta figura usted puede ver que al final tenemos a los romanos, tenemos a los griegos por su vestidura y tenemos a un judío. Entonces, Lucas escribe a todos, en general es una carta universal, pero se enfoca en los griegos gentiles, en los gentiles griegos. Marcos en los gentiles romanos, Mateo en los judíos y Lucas en los griegos. A pesar de que se llama una carta universal, porque hay para todos, para los romanos, para los griegos, para los judíos. ¿Cuáles son las características de Lucas? Es el evangelio universal, para todos. Tenemos historia de los samaritanos, del romano, el centurión y el sirviente, y también omite la historia de la sirofenicia para no ofender a los gentiles. Cuando ella dice que hasta los perrillos comerían de la mesa, de las migajas de la mesa. Entonces, él, para no ofenderlos a ellos y hacerlos menos, él omite esa historia para no ofender, para no hacerlos susceptibles. También se le llama el evangelio de regocijo porque es donde se ve mucha presencia de ángeles, de canciones, las canciones de los ángeles, las canciones de Zacarías, las canciones de María, de Simeón, y por eso se le llama el evangelio del regocijo. También es un evangelio para el rechazado, porque enfatiza mucho cómo Jesús comparte cenas, comidas con los recaudadores de impuestos, los pecadores, cómo Jesús tiene contacto con esta mujer pecadora, cómo Jesús conversa con el ladrón en la cruz. También habla mucho, enfatiza mucho en las parábolas de los perdidos, las ovejas, las monedas, el hijo, Lázaro y el rico.
Es el evangelio de la mujer, Lucas le da mucho protagonismo a la mujer más que los otros autores. También es el evangelio de lo sobrenatural porque él relata más que los otros apariciones de ángeles y el cumplimiento de los mensajes de esos ángeles. También es el evangelio de la oración porque enfatiza el estilo de vida de oración que Jesús llevaba más que los demás. Lucas es el evangelio más completo porque él mismo dice en Lucas capítulo 1, versículo 3 que ha investigado cuidadosamente. También da muchos más detalles del nacimiento y la infancia de Juan el Bautista y de Jesús, que era su primo. También Lucas incluye información detallada sobre los padres de Juan el Bautista, cosa que no hacen los otros. También el Evangelio de Lucas tiene un periodo más largo de la vida de Jesús. Él comienza 15 meses antes del nacimiento de Jesús y continúa con su ascensión, termina con su ascensión. En Lucas enfatiza que la salvación incluye a todas las personas, por eso se le dice el Evangelio universal. Y el relato de Lucas respecto a la oración, vuelvo y lo repito para que nos quede recalcado, que él hace énfasis en la vida de oración de Jesús más que los otros autores. Ahora, vamos a ver el trasfondo histórico del pueblo de Israel. Quiero remontarme al Antiguo Testamento, donde Israel fue dividido en Israel del Norte e Israel del Sur. Cada uno tenía su capital. Israel del Norte era Samaria e Israel del Sur era Jerusalén. Los asirios conquistaron a Israel del Norte. Y cuando los asirios se emparentaron con los judíos, se les llamaron samaritanos. Por eso que los samaritanos eran tan rechazados por los judíos, porque los consideraban impuros, se habían casado o se habían mezclado con gentiles. La unión entre asirios y judíos se les llama samaritanos. Ellos estuvieron 100 años cautivos, luego vino el imperio babilónico y no solo conquistó a todo el imperio asirio, incluyendo Israel del norte, sino que también conquista Israel del sur, o sea, Jerusalén, Judá. Y algunos son llevados cautivos por todo el imperio babilónico, incluyendo Daniel y todos sus amigos. Ellos tuvieron 70 años. Luego después vino el imperio persa y conquista nuevamente todo lo que ya había conquistado el imperio babilónico. Ahora el imperio persa es el líder político y por default ya se va a Israel del norte y Israel del sur dentro del imperio persa. Dentro de este imperio persa hubieron 3 exilios. Uno con Zorobabel, uno con Esdras y uno con Nehemías. Como ustedes son conocedores de la Biblia, saben de estos exilios, y los profetas que estuvieron ministrando durante el imperio persa fue Ageo, Zacarías y Malaquías. Hacemos un repaso. Primero conquistó Asiria, Israel del norte, luego vino Babilonia, conquista Israel del norte, Israel del sur, y luego viene el imperio persa y conquista todo. Es el nuevo capataz, la nueva autoridad. Hubieron 3 exilios, o sea, regresos a Jerusalén. Hubieron 3 regresos a Jerusalén y los profetas que ministraron fueron Ageo, Zacarías y Malaquías. Luego del imperio persa vino el imperio griego con Alejandro el Grande. A este imperio le tienen que prestar mucha atención. ¿Por qué? Por su cultura. Ellos esparcieron una cultura de educación y cambiaron el idioma. Ellos querían que el idioma universal fuera el griego. Los judíos hablaban arameo, hebreo. Entonces, y así muchos de los otros pueblos tenían sus diferentes idiomas. Pero Alejandro quería universalizar el idioma y comenzó a implantar escuelas, eruditos, filósofos para enseñar el idioma griego. Entonces,
ellos tenían como un orgullo griego de que la persona que hablaba griego entonces era una persona educada y pues esto más que nada fue el aporte, aparte de otros aportes políticos y geográficos. Pero Alejandro el Grande conquista otra vez también todo el territorio, incluyendo a Jerusalén, y difundió pues el helenismo. Cuando usted escucha helenismo, significa cultura y lengua griega. Después de la muerte de Alejandro, todo el imperio que ustedes ven acá se dividió en 4. Aquí ustedes ven los 4 colores. Pero nos vamos a hacer énfasis en el imperio naranja, que es el imperio seleuco, y el imperio morado, que son los ptolomeos. ¿Por qué? Porque son los que afectaron al territorio de Israel, que es este pedacito que está aquí. Los primeros en conquistar a Israel fueron los ptolomeos. Y después de los ptolomeos vinieron los griegos, entre los seleucos, perdón. Entre ellos dos, ellos pasaron 150 años luchando el uno contra el otro por la posesión de Palestina. Palestina es el territorio de Israel. Después de estos 150 años, Dios levantó a un grupo de judíos llamados los macabeos o asmoneos. Esta familia logró que el territorio de Palestina lograra una independencia, o sea, que ya no perteneciera a ninguno de estos dos lugares, sino una autonomía por un periodo corto de tiempo. ¿Por qué por un periodo corto de tiempo? Porque cuando ellos pensaron que ya eran libres, vino el Imperio Romano. El Imperio Romano estuvo afligiéndolos a ellos por 600 años. Entonces, después del Imperio Romano, cuando vino el Imperio Romano, tenemos aquí que hay algo que se llama periodo intertestamentario, empezó un poquito antes del periodo intertestamentario que se llaman los 400 años del silencio. Son los 400 años donde no hubo palabra de Dios. Los últimos profetas fueron estos que ustedes ven aquí y no hubo más profetas hasta que se apareció el ángel el papá de Juan el Bautista. A esto se le llama periodo intertestamentario, los 400 años del silencio. De esto hablamos en el Introducción al Nuevo Testamento con detalle. Vamos a hablar del Imperio Romano. Roma estableció la paz. Ellos eran un imperio de paz. A ellos no les gustaban mucho las revueltas y ellos querían paz en todo el territorio. Ellos, a pesar de ser romanos, adoptaron la cultura griega, porque la cultura griega tenía un alto nivel de educación y establecieron un nuevo sistema legal y político. Ahora, quiero que vean esta imagen. Hay un dicho que dice, todos los caminos llegan a Roma. Y esto pues viene del Imperio Romano, porque ellos se encargaron de establecer carreteras. Este fue uno de los imperios que modernizó el mundo antiguo haciendo carreteras por tierra y por mar. Y todas las carreteras estaban interconectadas unas con otras y todas llegaban a Roma. O sea que por donde usted fuera, esa carretera iba a llegar a Roma. De ahí es donde viene el dicho, todos los caminos llegan a Roma. ¿Esto por qué pasó? Esto pasó por un propósito de Dios. ¿Por qué Dios permitió que el Imperio Romano modernizara todo lo que era el sistema de transporte? Porque de esa manera el Evangelio iba a ser esparcido rápidamente después del ascenso de Jesús. Si ustedes ven, los discípulos fácilmente podían trasladarse de una ciudad a otra por el sistema moderno que implementaron los romanos. Entonces, en medio de todas las circunstancias, en medio de todas las aflicciones, hay un propósito de Dios detrás. Al principio no lo vemos, pero hay un propósito de Dios. A través de esta modernización, entonces, el Evangelio se pudo esparcir más rápido en todo el mundo. ¿Qué cambios hubieron en el territorio de Israel? En el Antiguo Testamento, en un principio, usted puede ver que el territorio de Israel está dividido en 12, en las 12 tribus de Israel. Pero después de Salomón, el
el territorio se dividió en Israel del norte y en Israel del sur. Y mucho después, ya cuando todo Israel fue conquistado por los babilónicos, por los persas, por los romanos, este territorio se convirtió en uno solo y se le llamó Palestina. Aquí tenemos que cuando los romanos conquistaron a Palestina, ellos intentaron rebelarse varias veces contra el Imperio Romano. Como ellos eran un imperio de paz, el emperador se vio en la obligación de dividir el territorio palestino en 4 secciones para poder controlar el orden. Entonces aquí usted ve cómo dividieron a Palestina en Judea, Samaria, Galilea y Perea. Después de la muerte de Herodes el Grande, cada uno de sus hijos se encargó de diferentes áreas. Por lo menos tenemos Herodes Antipas, Herodes Arquelao y Herodes Filips. Cuando leemos en Mateo y en Lucas, tenemos que estar pendientes de qué Herodes se refiere, si era el Herodes el Grande, el padre, o era Herodes Antipas, o era Herodes Arquelao, porque todos se llaman Herodes, pero no es el mismo Herodes. Cada uno fue encargado de una sección para poder controlar el orden con los judíos. Ahora vamos a hablar de Galilea, porque Galilea fue el lugar donde se crió Jesús. ¿Sabía eso? Él se crió en Galilea, y Galilea era una tierra fértil, con viñedos, olivos, jardines. Era un pueblo de negocios, por lo tanto era un pueblo cosmopolita. Cosmopolita significa que hay gente de muchas nacionalidades. Y la gente gentil vivía en Galilea, obvio, porque como era un lugar de negocios, había mucha gente de otros lugares, muchos gentiles ahí. Mientras que Judea fue el lugar donde nació Jesús, pero era un lugar seco, infértil, lleno de rocas. Había muchas ciudades antiguas, estaban en ruinas. La gente era muy orgullosa, alegre y reservada. Ahí vivía la gente de clase alta. ¿Por qué eran muy orgullosos? Porque eran judíos puros, y pues ellos tenían el ego muy alto. Hasta aquí la primera sección. Quiero que vayan a la plataforma y puedan realizar las actividades respecto a la lección, la parte 1 de esta clase. Cuando termina la actividad, entonces pase al video 2. Dios les bendiga.